Pero ¿qué es un hombre? Hoy el mundo cree que ser hombre es no usar vestido, pero ser hombre es mucho más que eso, porque hay mujeres que usan pantalones. Hoy el mundo cree que ser hombre es dejarse el bigote y la barba, pero hay mujeres como la del circo, la barbona del circo. Hoy hay una grave crisis de liderazgo masculino en todas las esferas de la vida. Hoy el liderazgo del hombre se ha femineizado. No por usar falda, no por querer la libertad de género, identidad de género, de que si te sientes hombre o te sientes mujer o no. Porque el hombre no ha sabido ejercer el liderazgo que Dios le ha encomendado. Los hombres están centrados en luchar por generar recursos económicos para el sostenimiento de la familia. Pasan la mayor parte del tiempo generando recursos para la familia. Y lo dicen, todo lo hago por mi familia, por el bienestar de mi familia, por la seguridad de mi familia, para proveer lo mejor a mi familia. Y en ese camino sacrifican el descanso. Hay que trabajar 10, 12, 14 horas. Sacrifican diversión, pero también sacrifican a la familia. Y todo lo hacen por la familia, pero se sacrifica a la familia. No puedo acompañarte, no puedo hacer esto, no me molestes, no tengo tiempo. Es decir, atiende a los niños, tú haz aquello porque yo tengo que generar riquezas para ti, familia. ¿Cuál es el modelo de masculinidad que tú estás siguiendo? El problema es que esta crisis de liderazgo ha llegado a la iglesia. Hoy decimos ser creyentes, pero como dice nuestro pastor Toño, no sabemos ser hombres bíblicos. Hoy hemos dejado que nuestras esposas nos gobiernen, nos muevan. Sí, desde este púlpito se ha enseñado y se seguirá enseñando que debes hacer como hombre lo que agrada a tu esposa. Sí, pero como hombre tienes que tener el discernimiento de saber qué es lo que le agrada a tu esposa que no es pecaminoso, qué es lo que le agrada a tu esposa que no va en contra de Dios, qué es lo que le agrada a tu esposa que no impide que tú ejerzas tu liderazgo como Dios lo estableció en su palabra. Porque es muy fácil decir, es que todo lo hago por mi esposa y si mi esposa no quiere venir a la iglesia, pues no venimos. ¿Por qué? Pues porque le estoy dando gusto a ella. No. Eso no es ser líder, eso es someterte al liderazgo de tu esposa y por eso es que el liderazgo ha perdido la virilidad y hoy eres la mujer la que mueve y gobierna al hombre. Pensamos que ser hombre es asistir a una iglesia reformada con sana doctrina y que eso es suficiente para decir que somos cristianos fieles, que asistimos a un estudio, que leemos la Biblia, que no faltamos los domingos, que inclusive podemos tener un ministerio. Y pensamos que somos líderes porque en la iglesia hacemos eso, pero en la casa no somos capaces de liderar a nuestra esposa y a nuestros hijos. ¿Cuál es el modelo de liderazgo que estás siguiendo, de masculinidad que estás siguiendo? Porque tú eres un ejemplo
para los que te ven. Y ahí hay un doble compromiso. ¿A quién sigo yo y quién me está siguiendo a mí? ¿De quién estoy aprendiendo yo y a quién le estoy enseñando yo lo que es ser un hombre creyente y un líder en su hogar? El problema es que nuestros hijos, al ver nuestro modelo, lo copiarán y ellos lo enseñarán a sus hijos, y así se seguirá transmitiendo una generación de un liderazgo intelectual, pero no de un liderazgo práctico. Acompáñame a Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hace muchos años, cuando mis hijas eran pequeñas, existía una canción que contaba la historia de una viejecita, y decía la estrofa que era una viejecita sin nadita que comer. Pero cuando murió le encontraron en la alacena que estaba llena y que tenía dinero de sobra, pero que tuvo una vida miserable. Y la canción te enseñaba a no confiar en los bienes materiales y a compartirlos y a disfrutar de lo que Dios te ha dado. Hoy la carencia de liderazgo nos lleva a ser como esa viejecita, porque Dios nos ha dado su palabra, nos ha dejado su espíritu, y esas son riquezas inescrutables que al no conocerlas y que conociéndolas no valorarlas y no obedecerlas, nos estamos quejando siempre de aquello que no tenemos y despreciamos lo que Dios nos ha dado. La epístola a los Efesios está escrita para cristianos que tal vez viven una vida espiritual mezquina, porque no conocen, no valoran, no gozan las riquezas que Dios ha dado en esta epístola. En esta epístola, en el capítulo 1, vemos la predestinación. Y podemos conocer el tema teológico y exponerlo teológicamente. Pero la predestinación nos tiene que llevar a reconocer la gracia de Dios y a vivir en esa gracia, glorificando a Dios y obedeciendo a Dios. Porque cuando nada existía, Él determinó escogerte para salvación. Pero como queremos vivir como nosotros queremos vivir, despreciamos la gracia de Dios. Y Señor, yo quiero esto y yo quiero aquello, y yo podría ser feliz si tuviera esto, y yo podría... ¿Y la gracia de Dios? Nos habla esta epístola en sus primeros capítulos de las riquezas de la gracia, de las inescrutables riquezas de Cristo en el 3:8, de las riquezas de su gloria en el 3:16. El apóstol llama a todos los creyentes a alcanzar la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo en el 4:13, a ser llenos del Espíritu Santo en el 5:18 y a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Esa es la riqueza de esta epístola. Todo lo que Dios da a los creyentes. Pablo la escribe entre los años 60 al 62, mientras estaba en una prisión en Roma.
Y como toda la literatura paulina, los 3 primeros capítulos hablan de la doctrina y los últimos 3 capítulos de la práctica de la doctrina, es decir, de la conducta del creyente. La literatura paulina se divide en teoría y práctica. Y de este pasaje vamos a encontrar 3 razones por las que un varón fiel a Cristo obedece a Dios. Y estas 3 razones van a confrontar nuestra masculinidad. ¿Qué tan hombres somos? ¿Qué tan hombres decimos que somos? Y la primera razón es, un varón fiel a Cristo obedece a Dios porque Dios ha dejado un mandato claro: sed imitadores de Dios. No podemos decir que somos fieles apartados de la doctrina de Dios. No podemos decir que somos fieles porque venimos a la iglesia nada más, o asistimos a un estudio, o vamos al seminario bíblico. Este es un mandato. El verbo ser está en un presente imperativo y eso muestra una actitud permanente del creyente. Sed pues. Este vocablo pues nos está refiriendo a lo que ha dicho Pablo en el capítulo 4. Acompáñame ahí, al capítulo 4, para que entiendas la importancia del pues. Y podemos ver que en el capítulo 4 nos habla en los primeros versos de la unidad del Espíritu, y a partir del versículo 17 nos habla de la nueva vida en Cristo. Práctica, obediencia, obediencia, obediencia. Y termina el versículo 32 diciendo: antes de que haya en ustedes amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, antes de que se dejen gobernar por su carne, por sus emociones, por sus circunstancias, antes que eso, ser benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, como consecuencia de la gracia de Dios reflejada en Jesucristo, por medio del cual hemos recibido el nuevo nacimiento, hemos recibido la salvación, hemos recibido la santificación, hemos recibido el Espíritu del Señor. Como consecuencia de esa obra divina, vive imitando a Dios. Vive imitando a Dios. Y no es una sugerencia, es un imperativo. El genuino creyente imita a Dios. La palabra imitar es mimetes, de donde derivamos la palabra mimo, y significa reproducir, significa copiar. ¿Qué es lo que tenemos que copiar de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que reproducir de Dios? Sabemos que no podemos reproducir su poder, no podemos reproducir su actividad creadora, no podemos reproducir la salvación, pero podemos reproducir los atributos comunicables de Dios. Y en la carta el énfasis está puesto en el amor. Andad en amor. Y lo primero que tenemos que imitar es el amor. ¿Cuál amor? El versículo Dios nos dice: andad en amor como Cristo. Tenemos que imitar el amor de Cristo. ¿A quién amó Cristo primero? A su Padre. Y después a nosotros. Como imitadores de Dios, yo no puedo decir que amo a mi prójimo, como dice Juan en su primera carta, si no amo a Dios. Y no puedo decir que amo a Dios si aborrezco al prójimo. Ahí no estoy imitando a Dios. La imitación es en todas aquellas cualidades de carácter que Jesucristo nos enseñó durante su paso en esta tierra.
todas aquellas cualidades de carácter de Jesucristo. Y al fin y al cabo, el fruto del Espíritu muestran esas cualidades de carácter: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Cualidades que Jesucristo modeló, porque ese es el ejemplo, ese es el modelo que el creyente tiene que observar y seguir. Entonces, tenemos que ser imitadores, una actitud permanente. ¿Y qué tenemos que imitar? De Dios, imitadores de Dios. ¿Y qué implica ser un imitador de Dios? Primero, estar seguro que conoces a Dios, que eres un hijo de Dios, porque el mismo versículo dice: como hijos amados. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Cómo sabes que eres un hijo de Dios? ¿Cuáles son las evidencias de que eres un hijo de Dios? ¿Has visto diferencia en tu manera de vivir antes de Cristo y después de Cristo? Puedes entender teológicamente el nuevo nacimiento, puedes explicar la salvación, pero ¿puedes vivir la salvación? Conocer a Dios, imitar a Dios. En primer lugar, tienes que reconocer la majestuosidad de Dios, la grandeza de Dios, la perfección de Dios, la santidad de Dios. Esto implica que tienes que tener una teología correcta de quién es Dios y quién eres tú. Dios no está a nuestro servicio, hermanos. Dios no está para cumplir nuestras peticiones caprichosas. Dios es el Creador. Dios es el Señor. Dios es la máxima autoridad. Ahora, ¿cómo podemos imitar a quien no podemos comprender? ¿Cómo podemos imitar a quien es mucho más grande que nuestro entendimiento? ¿Cómo podemos imitar? ¿Qué fue lo que dijo? Acompáñame a Job 11, versículos 7 y 8. Zofar. Job 11. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo lo conocerás? Versículo 9. Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. ¿Cómo podemos imitar a Dios? Isaías, pasaje conocido, capítulo 6, versículo 1 al 5, vio la santidad de Dios y dijo: soy hombre muerto, soy hombre de labios inmundos, de un pueblo pecador. ¿Cómo puedo adorar a ese Dios? Y estas preguntas, estoy cierto que muy pocas veces nos las hacemos, porque hemos caído en la mecánica de abrir la Biblia, leer un pasaje. A los que abren la Biblia, a otros abren el pan diario y el minuto con Dios y tecito en la tarde con el Señor. No, eso no es la Biblia. Eso no es la Biblia, hermanos. Jesucristo dijo: escudriña las Escrituras. No esos libritos. Pero mecánicamente abrimos la Biblia. Mecánicamente oramos a Dios.
Gracias, Señor, por los alimentos. Sí, cuando nos aprieta el zapato, la oración es más ferviente, es más centrada en el punto que queremos. Pero no hemos entendido el privilegio que es estar delante de la presencia de Dios. De este Dios grande, de este Dios santo, de este Dios justo, de este Dios creador. ¿Quieres ser imitador de Dios? Primero, reconoce la grandeza, la santidad de Dios. Primero, ¿qué le dijo Pedro? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y Juan en Apocalipsis 1:17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. El reconocer la grandeza de Dios nos lleva a reconocer nuestra pequeñez. Que no somos nada, que somos polvo, que somos menos que gusanos. Pero Dios nos da su gracia para poder estar en su presencia. Si tú entiendes esto, la grandeza, la pureza de Dios y el lugar donde tú estás colocado y lo que tú eres, entonces vas a iniciar una correcta adoración a Dios y vas a poder buscar, imitar el carácter de Dios. Porque vas a ser confrontado con la pureza de Dios, con el estilo de vida que llevamos. Y antes de pedirle, dame un coche, dame una casa, dame una esposa, necesitamos pedirle, dame santidad, Señor. Dame obediencia a ti. Dame conocimiento. Abre mi entendimiento para que yo te pueda conocer, para que yo pueda confiar en ti, para que yo pueda creer, para que yo pueda obedecer, para que yo pueda proclamar. Y el hecho de reconocer que no soy nada, se requiere valor. Y lo primero que un hombre necesita es valor. Porque somos muy machos para gritarle a las mujeres, porque somos muy valientes para pegarle a las mujeres, porque somos muy machos para engañar a nuestras esposas. Pero no tenemos el valor de enfrentarnos al Dios Santo y decirle, ayúdame, cámbiame. No lo sé, no lo puedo hacer, enséñame. Solamente en un espíritu de temor reverente podemos acercarnos a Dios, buscar a Dios, conocer a Dios, creerle a Dios, obedecer a Dios, para proclamar a Dios. Y lo que le falta hoy a los varones creyentes es precisamente el temor reverente. Hoy no tenemos temor reverente a Dios. Hoy nos preocupa más lo que piense el hermano que está sentado junto a ti que lo que piense Dios de ti. Lo que piense el pastor de cómo vives, de cómo hablas, de cómo actúas, de tu ministerio, que lo que piense Dios. No hay temor reverente en la iglesia. Este mandato de obedecerlo, de imitarlo, es posible para el genuino creyente. Porque el genuino creyente entiende que ha sido no solo creado a la imagen de Dios, sino que ha sido salvado por la gracia de Dios. Que Él no hizo nada para merecer esa salvación. Ha entendido la gravedad del pecado y la grandeza de la gracia de Dios. Y ese entendimiento lleva al hombre a caer de rodillas y decirle a Dios, como Pablo le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
¿qué quieres que yo haga? Hoy la iglesia está acostumbrada a decirle al Señor lo que la iglesia quiere y lo que el Señor tenga que hacer. No, no. Es Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque tú ya lo has hecho todo. ¿Qué quieres que yo haga? En segundo lugar, al entender la salvación, el varón creyente sabe, está convencido, está seguro de que el Espíritu Santo mora en él. ¿Y cómo está seguro de eso? Porque se somete a la guía del Espíritu Santo. No hace lo que él quiere hacer. Se deja gobernar por el Espíritu de Dios. Hay una lucha entre su carne y el Espíritu de Dios. Lo que no quiero hacer, eso hago. Pero no me gobierno por mi carne. No me gobierno por mis circunstancias, no me gobierno por mis emociones, me someto a la guía del Espíritu de Dios. Y esos dos elementos nos llevan al tercero. Sometimiento, gozo de escudriñar la palabra de Dios. No podemos decir que conozco la salvación separado de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No puedo decir que tengo el Espíritu Santo morando en mí, viviendo separado de la palabra de Dios, no estudiando la palabra de Dios. Ahora preguntémonos, ¿somos como el salmista que en la ley de Jehová medita de día y de noche y se deleita en ella? No podemos imitar lo que no conocemos. Y no imitamos a Dios porque no lo conocemos. Estamos como Job, de oídas te había oído, si te oigo cada domingo cuando predican en la iglesia, pero entre semana ni te busco, ni te conozco, ni me someto a ti. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo imitar a Dios? Porque no pasamos tiempo conociendo a Dios. Porque no nos deleitamos en la revelación de Dios. Porque no hemos entendido la salvación y el pecado. Porque vivimos en una religión, pero no en una proclamación al Dios en el que decimos creer, en el que decimos confiar. El problema es que no cumplimos con el primer mandamiento. Y el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Mientras en nuestro corazón no haya ese amor a Dios que excluya todo afecto, afecto por la esposa, por los hijos, por los padres, por el trabajo, por el descanso, por los hobbies, por el ministerio, entonces no estamos amando a Dios como Él manda. Y no podemos imitarlo, porque siempre va a haber algo que nos impida obedecerlo. Siempre va a haber un afecto que compita con el amor a Dios. La segunda razón, la segunda característica de un hombre fiel y que confronta nuestra masculinidad es: ¿por qué debemos imitar a Dios? Porque Él nos da una razón clara. Somos sus hijos amados. El versículo 1 dice: como hijos amados. ¿Estás seguro de que eres un hijo de Dios? Es una pregunta que parece retórica, pero en las consejerías nos damos cuenta que las personas que se dicen creyentes dudan de su salvación, dudan de ser hijos de Dios. Hace mucho tiempo hacía yo un ejercicio
de preguntarle a la audiencia que se describiera con 3 características. Y al final del ejercicio les decía, levanten la mano, ¿cuántos se describieron como santo? Nadie. Nadie. No, todos decían, no, trabajador, responsable, buena onda, buen amigo, bohemio, sí, lo que quieras. Y era audiencia cristiana. Si tú no te consideras santo, y los santos, solo los hijos de Dios son santos, entonces tú no te consideras hijo de Dios. ¿Cómo vas a vivir obedeciendo a Dios, imitando a Dios? ¿Cómo vas a vivir en santidad si no lo crees? Como hijos de Dios. Como hijo de Dios, el creyente genuino vive en Romanos 6:22. Y Romanos 6:22 nos dice, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora que Dios te ha libertado de la esclavitud del pecado, eso se llama justificación. Y te ha hecho un esclavo de Él, un esclavo de su reino. Eso implica que el esclavo tiene que hacer lo que el amo ordene. El esclavo no le da órdenes a Dios, recibe las órdenes de Dios. Tenéis por evidencia la santificación, apartado del pecado, apartado del no puedo, sometido a la autoridad del amo, a la gracia del amo, y como fin, la vida eterna. Y ahí están los 3 tiempos de la salvación: justificación, santificación y glorificación. Si tú dices que eres un hijo de Dios, eres justificado, pues entonces da evidencia de esa justificación viviendo en la santificación. Y la santificación, hermanos, es mucho más que una idea intelectual de soy salvo porque hice una oración, porque llené una tarjeta, porque pasé al frente. La santidad se demuestra obedeciendo a Dios. Por eso necesitamos imitarlo, porque yo no sé cómo vivir, pero Él me enseña, Él es mi modelo. Por eso tengo que venir a la palabra para darme cuenta cómo habla Dios, cómo piensa Dios, cómo actúa Dios, qué hace, qué no hace, cómo reacciona ante las injusticias, para poder yo imitarlo y vivir la santificación que Él generó cuando me justificó de mis pecados. Como hijo de Dios, el creyente está convencido de la unidad con Dios, unidos a Dios, permanentemente unidos a Dios. Separados de mí, nada pueden hacer, dijo Jesucristo a sus discípulos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ahí en el Evangelio de Juan. Unido a Dios. No es lo que yo hago y después reviso si es lo que le gustaba a Dios que yo hiciera. No. Es hago lo que Dios me manda hacer porque no puedo separar mi nueva naturaleza de su gracia, de su amor, de su misericordia, de su perdón, de sus propósitos. Y esa unidad me lleva a la identidad. Como identidad, soy un hijo de Dios, soy un hijo del reino, soy un esclavo de la justicia, soy un hijo de Dios. Dios es mi Padre y debo imitar a mi Padre. Simplemente pregúntate, ¿cuántas de las características que tú tienes, de tu forma de vivir, de tu forma de responder a los problemas, fueron aprendidas de tu papá? ¿Y por qué las aprendiste? Porque lo conocías, porque estabas unido a Él, porque estabas identificado con Él.
¿Cuánto más con Dios? ¿Cuánto más con Dios? Unidad y identidad nos lleva a la permanencia con Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habla de un estilo de vida permanentemente unido e identificado con Dios. Antes de ser abogado, soy hijo de Dios. Antes de ser pastor, soy hijo de Dios. La unidad, la identidad y la permanencia con Dios nos lleva a confiar en Dios, porque lo conocemos. Y esa confianza se traduce en someternos a su autoridad para obedecerlo. Yo no puedo decir que confío en Dios y estarme peleando con la autoridad de Dios. ¿Y de por qué tengo que amar a esta mujer que me diste por compañera? Pues porque lo mando yo. ¿Y por qué tengo que perdonar? Porque lo mando yo. ¿Y por qué tengo que servir? Porque lo mando yo. Y si tú dices que estás unido, identificado y que permaneces en mí, tienes que entender que te he dado la capacidad divina para que ames, para que perdones, para que sirvas. Esto nos lleva a vivir con temor reverencial, agradando a Dios en todo. No gobernado por mi carne, gobernado por su espíritu y su palabra. Porque cuando le hago caso a mi carne ya no puedo agradar a Dios. Porque los que son de Dios han crucificado su carne y sus pasiones pecaminosas. ¿Cuántos de los problemas que vivimos son causa de nuestra carne, que no hemos crucificado? Y todo esto nos lleva a reflejar la luz de Dios en un estilo de vida santo, apartado del pecado, no impecable, porque seguimos pecando, pero luchamos contra el pecado, mortificamos el pecado en nuestra carne para que el poder de Dios se haga manifiesto en nuestras vidas. Por lo tanto, la imitación de Dios solo puede corresponder a quienes son hijos de Dios. No a quien asiste a la iglesia, no a quien va a un seminario, no a quien tiene un ministerio, a quien es hijo de Dios. Recuerda, no todos son hijos de Dios. Juan en su Evangelio, capítulo 1, versículos 11 y 12, nos lo dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todo el que le recibe, a todo el que cree en su nombre, le da la autorización, la potestad, el privilegio de ser hecho hijo de Dios. La tercera característica: ¿por qué un varón fiel a Cristo debe obedecer a Dios? Ya vimos, porque es un mandato. Ya vimos, porque es un hijo amado. Y la tercera es porque tiene un modelo a seguir. El versículo 2 dice: andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. El modelo es Cristo. El modelo no son los pastores, por muy reconocidos y renombrados que sean. Si el pastor no te lleva a seguir a Cristo, ese pastor está errando el camino. La iglesia es cristocéntrica, no pastorcéntrica. Por lo tanto, tenemos un modelo y debemos atender a ese modelo. Ese modelo muestra el amor de Dios para con nosotros. Ese modelo nos hace sentir amados. Ese modelo nos enseña a amar. ¿Qué dice el versículo? Como Cristo, de la misma manera, andad en amor, andad peripateo, vive, apunta a un estilo de vida, que tu estilo de vida muestre el amor.
¿Cómo vas a mostrar el amor como Cristo? ¿Y cómo mostró Cristo su amor? Nos amó cuando éramos enemigos y murió por nosotros cuando éramos enemigos. Se entregó por nosotros. Cuando tu esposa es tu enemiga porque no acepta lo que tú quieres, lo que tú dices, y tal vez con razón, ámala y entrégate como Cristo se entregó por ti. Acéptala. Sírvele. Porque en esa entrega de Cristo el creyente encuentra eso. Encuentra aceptación. Encuentra servicio. Encuentra amor. Un varón genuinamente transformado por la gracia de Dios, su primera característica es que ama. Ama a Dios y ama al prójimo. Ama a Dios y ama a su enemigo. Sirve a Dios y sirve al prójimo. Sirve a Dios y sirve a su enemigo. Ese es el ejemplo que vemos en Cristo. Se entregó como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios, en un olor que glorifica a Dios, en un olor que es aceptable a Dios, en un olor que refleja la grandeza de Dios. Como líderes queremos llevarnos nosotros los aplausos. Como líderes queremos nosotros ser los que somos vistos. No, hermanos. El genuino líder muestra a Cristo. El genuino líder muestra a Cristo. La única forma de cumplir este mandato y de poder seguir el ejemplo de Cristo es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Y eso implica conocer a Dios. Hoy, los varones en las iglesias tienen demasiada información. Les sobran los cursos bíblicos. Tienen un conocimiento intelectual impresionante que es muchas veces aumentado por la tecnología. Las herramientas tecnológicas con las que hoy contamos no existían hace años. Hoy en un teléfono puedes tener una enciclopedia, puedes tener una variedad de teologías sistemáticas. Pero al varón le falta amor por Dios. Nos seguimos amando más nosotros mismos que a Dios. Nos falta amor por la santidad. Pensamos que podemos pecar y no pasa nada. Una canita al aire, cualquiera se resbala, no pasa nada. Sí pasa. Ofendes a Dios, ofendes a la iglesia. La iglesia es una unidad. Tu pecado me afecta a mí, mi pecado te afecta a ti. Nos falta amor por obedecer la palabra de Dios, porque no tenemos amor por la palabra. Nos falta sabiduría para ejercer el liderazgo que Dios nos ha dado. Y recuerda, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. No está hablando aquí de cuántos versículos bíblicos sabes, cuántos cursos has tomado, cuántos años llevas en la iglesia, cuánto obedeces a Dios. Esa es la sabiduría. ¿Cómo se manifiesta la sabiduría para poder imitar a Dios siguiendo el modelo de Cristo en un varón cristiano? Primero, reconoce tu naturaleza. Eres creación de Dios.
Dios es el creador. Eres creación de Dios y eres hecho a imagen de Dios. Reflejas la imagen de Dios. Aún después de la caída, todo ser humano sigue reflejando la imagen de Dios. ¿Cuánto más un varón creyente? En esta creación tienes que entender que fuimos hechos diferentes a las mujeres. Dios hizo al varón de la arcilla y a la mujer de una costilla del varón. Dios hizo primero al varón y le encomendó un trabajo. Y después creó a la mujer como ayuda idónea. Entonces tienes que reconocer lo que es la creación de Dios como un hombre. Porque esa creación nos lleva a reconocer el rol que Dios le ha dado al varón. Líder. En Génesis 1:26 y 2:15 vemos la encomienda de Dios al varón. Vas a sojuzgar la tierra. Vas a gobernar la tierra en mi representación. Eres mi representante en la tierra para gobernarla. Eres líder. Oye, es que yo no quiero, no te estoy preguntando si quieres. Desde el momento que te hice varón, diferente a la mujer, te hice líder. Cumple tu ministerio. No le pases el liderazgo a la esposa. Tú eres el líder. Tú, por diseño de Dios. Claro que si me acomodo a que mi esposa manda a lo que diga mi esposa, porque es tan romántico decir lo que tú quieras, chiquita. Yo ya no estoy aceptando el rol que Dios me dio. Me falta sabiduría. Porque ella gobierna, ella decide a dónde, cómo, cuándo, cuánto se gasta, en qué se gasta, cómo se gasta, por qué se gasta. Y yo religiosamente cada quincena llego y le doy el dinero, porque ella lo hace todo. Ese no es el plan de Dios, hermanos. Ese no es el plan de Dios. ¿Qué es ser líder? Tienes que imitar a Dios, tienes que seguir el modelo de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Cristo nos guió a Dios. El líder es guía. Y la Escritura nos dice que tenemos que llevar a todo hombre a la madurez en Cristo Jesús. Eso es lo que nos dice Pablo ahí en Colosenses 1:28. ¿A dónde estás llevando a tu familia? Si Dios no es tu modelo, si Cristo no es nuestro modelo, no podemos llevar a nuestra familia, a nuestra esposa y a nuestros hijos a ser cada vez más como Cristo. Y ya no importa a dónde las llevemos, porque si no las llevamos a ser como Cristo, da lo mismo a dónde las lleves. El mandato es: llévalas como líder, guía a ser como Cristo. Cristo nos protegió a través de su sacrificio, de su entrega. Protege al creyente de la justa ira de Dios, de las consecuencias del pecado que es la muerte. Nos protege de los falsos maestros. La protección en casa no tiene que ser exclusivamente material, hermano. Tiene que ser espiritual. Y Pablo lo dice ahí en Efesios 5, ¿sí? Que así como Cristo
limpia su iglesia a través de ministrarles su palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Es responsabilidad del hombre compartirle la palabra de Dios a su esposa para presentarse ante sí una esposa que glorifique a Dios. No que te glorifique a ti, que glorifique a Dios. Y instruir a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo vas a proteger a tus hijos de las falsas doctrinas, de las mentiras de Satanás, de las artimañas del enemigo? Bueno, ¿cómo te vas a proteger tú si no estás dependiendo de Dios? Si no estás buscando a Dios, si no estás imitando a Dios. El líder guía, protege, el líder provee. Busca primero el reino de Dios y su justicia y Dios te dará todo lo que necesites. Pero nosotros como líderes nos sentimos muy ufanos porque en mi casa nada falta, porque yo trabajo tanto que yo le ministro a mi esposa. Pero la provisión no es solo material, es igual que la protección. Tiene que haber provisión espiritual. ¿De qué te sirve vivir en una casa de oro y acabar en el infierno? Tiene que haber una provisión espiritual. Y esos son los que trabajan y abusan del trabajo. Pero hoy, como la masculinidad viene en descendencia y la femineidad se está empoderando, hoy las mujeres trabajan y ganan más que los hombres. Y entonces es lo que ella haga con su dinero. Y ya no somos uno, como dice la Escritura. No, tú con tu dinero haces lo que quieras, yo con mi dinero hago lo que quiero, tú te gobiernas, yo me gobierno, ya no somos una sola carne, somos dos viviendo bajo un mismo techo, tenemos convivencia, no tenemos comunión. Sí. Ese no es el plan de Dios. Ahora, ¿amas a tu esposa? Y tu esposa trabaja porque le gusta, porque quiere, ¿sí? O aún porque puedes necesitarlo. Pero amas a tu esposa, sácala de trabajar. Esfuérzate tú. Y vive confiando en la provisión de Dios. Porque es bien cómodo tener dos ingresos. Pero decimos que amamos a nuestra esposa cuando Dios nos las ha dado para que seamos nosotros, siguiendo el ejemplo de Cristo, los proveedores. Ay, no, pero es que sin el ingreso de ella, pues vamos a vivir apretados y hasta más juntitos, fíjate. Salmo 127, 1 y 2. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela la guardia, ¿de qué sirve, hermanos? ¿De qué sirve? Pero somos muy hombres, ¿sí? Orgullosos porque mi mujer me mantiene, ¿sí? El líder no solo guía, no solo protege, no solo provee, el líder también prevé, piensa hacia el futuro, piensa hacia el futuro. Hoy los jóvenes, yo esperaba aquí a ver más jóvenes, hoy los jóvenes viven contentos y felices el hoy. Hoy me fue bien porque tengo mi iPhone nuevo. Uy, ¿sí? Oye, ¿y con qué vas a mantener a tu novia que dice que ya te quieres casar? Pues a ver cómo le hago, pero hoy tengo mi iPhone. Hoy quieren el camino fácil, el dinero fácil, rápido. Trabajo 4 o 5 horas al día, tengo dinero en el bolsillo y vámonos. Oye, ¿tienes seguro social? No. Oye, ¿ya pensaste en esto? No. Oye, ¿qué vas a hacer aquello? No.
Oye, ¿tienes casa propia? No. Bueno, ¿qué haces con tu dinero? Me lo gasto porque me da tiempo, tengo 14 días para gastármelo porque al 15º día me vuelve a llegar otro dinero. ¿Y tú crees que vas a tener 21 años, 22 años toda la vida? ¿Qué dice Proverbios 6, 6 al 8? Acompáñame. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Somos líderes por la gracia de Dios. Somos líderes por el designio de Dios. Pero el líder sigue a Dios, conoce a Dios, le cree a Dios, confía en Dios y proclama a Dios. Para terminar, quiero darte unos comentarios relevantes acerca del liderazgo. Esto es tomado del libro de Albert Mohler, un líder de convicciones. Mohler dice: liderar es creer en Dios y en la verdad de su palabra. Las creencias que anclan nuestra fe son aquellas que se convierten en convicciones que no son negociables, que producen cambios, que sustentan y guían nuestra vida. Las creencias se convierten en convicciones que no son negociables, que cambian, sustentan y guían nuestra vida. Otra, la inconstancia delata falta de convicción y la falta de convicción invalida el liderazgo. ¿Cuántas veces has dicho, ahora sí, a partir de aquí me voy a comprometer, ahora sí lo voy a hacer, ahora sí voy a hacer esto y ahora sí voy a hacer aquello? No pasan unas cuantas horas y pues ya regresé a lo que sabía. No se pudo, es que pasó esto, es que pasó aquello. No, pues tus convicciones estaban muy firmes. A través del liderazgo, Dios conforma el carácter del varón. Y el carácter muestra la condición del corazón. El carácter es indispensable para la credibilidad. Y la credibilidad es esencial en el liderazgo. ¿Por qué no te cree tu mujer? O tus hijos, o tu jefe, o tus amigos, o el pastor, cuando dices ahora sí, porque te falta credibilidad. La credibilidad del líder se muestra en su congruencia entre lo que cree y hace. Esto se traduce en la confianza que tienen los demás cuando ven al líder hacer lo que dice. ¿Tu esposa confía en ti o está contigo porque no le queda de otra? El líder fiel a Dios hace lo correcto de la manera correcta. La credibilidad puede ganarse o perderse. Dependerá de la conducta del líder. Y el último, el varón cristiano tiene que entender que la credibilidad de su liderazgo tiene consecuencias eternas. Para tu esposa, para tus hijos, para tu familia. Si Dios nos ha encomendado el ser líderes, cumplamos con ese llamado, cumplamos con ese diseño. Imitemos a Dios, imitemos a Cristo. De otra forma, el liderazgo seguirá afeminizándose en el mundo y en la iglesia. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu gracia y tu misericordia,
por el modelo que nos has dado en Jesucristo de lo cómo ser un líder que nos guía, nos protege, nos provee, nos prevé, nos cuida, nos ama, nos transforma, Señor. ¿Y cómo? Nos das un mandato claro. Si somos tus hijos porque tú nos has transformado, debemos vivir como tus hijos, imitándote en todo. Tú conoces nuestros corazones. No te podemos engañar a ti. Te pedimos perdón por lo que hemos hecho mal. Te pedimos perdón por lo que no hemos hecho. Y te pedimos que en tu misericordia nos transformes, Señor. Y levantes un liderazgo que te glorifique a ti. Un liderazgo que sea congruente con sus convicciones de exaltar a Dios en toda su manera de vivir. Padre, obra tú en nosotros, obra tú por medio de nosotros y obra tú a pesar de nosotros. En el precioso nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.